Para la siguiente conferencia tenemos a un urgenciólogo de la Universidad de Chile, ex jefe de la icónica posta central. Actualmente se desempeña en el servicio de urgencias de la Clínica Las Condes, donde además es el coordinador académico. Demos la bienvenida al actual presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencias, doctor José Luis Santelices, que nos actualizará sobre la fibrilación auricular en su charla Frecuencia, ritmo, fármacos y electricidad. ¿Dónde estamos con la FA? Un aplauso por el doctor Santelices. Hola, buenos días. Primero que todo, dar los agradecimientos respectivos a los organizadores. Es un gusto poder compartir con ustedes. Bien, el tema es fibrilación auricular en el servicio de urgencia. Primero dejar claro, no tengo conflicto de interés en ningún tipo de fármacos relacionados ni intervenciones. No quiero latearnos con estadística, pero bien breve. Este es un tema, ¿no es cierto?, importante por 5 riesgos de accidente cerebrovascular, por 3 riesgos de insuficiencia cardíaca, demencia y mortalidad. Esto genera muchísimas consultas en los servicios de urgencia, muy alta tasa de hospitalización, por lo tanto es un tema importante, frecuente y caro. Y como pongo ahí un cerebro, empezar a cambiar un poco la perspectiva de la fibrilación auricular, pensando que más que un tema puramente cardíaco, es principalmente y a largo plazo, es un tema neurológico. Y cuando digo neurológico, los accidentes cerebrovasculares relacionados con la fibrilación auricular no dan una pequeña apariencia en la boquita, ni un bracito tullidito, ¿no es cierto?, por una plegia, ni un abuelito que no puede deglutir. Cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular en el contexto o por culpa de una fibrilación auricular, es un accidente cerebrovascular grande, es un accidente cerebrovascular desastroso y que deja a una persona tremendamente secuelada. Bien, solo tengo 25 minutos, menos ya. Por lo tanto, como es un tema extenso, me pareció mejor acotarlo en 4 tópicos importantes. 1, cuándo cardiovertir la fibrilación auricular que está estable en el servicio de urgencia, cuándo tentarse a cardiovertirla. Espero que la conclusión que todos lleguen ustedes que nunca, casi nunca. Luego, cómo controlar la frecuencia, que esa va a ser la estrategia en el servicio de urgencia. Cuáles son las estrategias de anticoagulación en un servicio de urgencia. Y, finalmente, cómo tratar un escenario grave, que es el tópico que mejor me quiero referir. Entonces, ¿cuándo cardiovertir una fibrilación auricular que está estable? Puede tener la frecuencia un poco alta, recientemente descubierta, pero ¿cuándo cardiovertirla? Siempre aparece este número mágico. Está en todas las guías, todos se lo saben de memoria. Y siempre, si uno pregunta, incluso un alumno de pregrado, ¿cuándo cardiovertir una fibrilación auricular en el servicio de urgencia? Si tiene menos de 48 horas. Pero sucede que si uno mira varias series, la cantidad de fibrilaciones auriculares sin síntomas, en algunas series son hasta de 70%, 30% en otras series. Así que cuando tú le preguntas al paciente, ¿desde cuándo está con palpitaciones? Hace 12 horas. Hay un 70% de probabilidad que ese tipo tenga la fibrilación auricular hace más de una semana. Y después, por otro lado, si se tientan en cardiovertir y lo cardioverten, la probabilidad de que vuelva a caer en fibrilación auricular es muy alta. Entonces, si hiciéramos una comparación entre los beneficios de retornar a ritmo sinusal y los riesgos de llevarlo a riesgo sinusal, podríamos decir que en relación a los beneficios, 1, mejora los síntomas. Sí, efectivamente los puede mejorar. 2, si finalmente es un caso que el comité cardiológico va a decidir mantenerlo en ritmo sinusal, sí, es mejor haberlo hecho prontamente la cardioversión, pero tenemos hasta 6 meses para tomar esa decisión. Luego, ¿es más fisiológico? Sí, efectivamente, un poco. Las mejores series han demostrado que pueden llegar a mejorar si es que hasta 15% el gasto cardíaco, pero no una cosa abismante. Y fíjense, como les decía, lo más importante en relación a una fibrilación auricular es en el largo plazo su riesgo de generar accidentes cerebrovasculares. Y es lo mismo estar en ritmo sinusal o en fibrilación auricular si es que están bien anticoagulados. Por lo tanto, los beneficios son por ahí nomás. Pero ¿qué pasa si me equivoco y si tenía más de 48 horas? El versus es un desastre. El versus es un descalabro. Entonces, como que yo no creo que sea tan fácil como llegar a preguntar, ¿tiene menos 48 y cardiovertir?
Así que si me preguntan a mí, yo a modo de resumen diría, ¿cuándo cardiovertir una fibrilación auricular que está en el servicio de urgencia? Casi nunca. Tendría que ser un tipo joven, sano, ¿no es cierto? Deportista, flaco, simpático, un tipo como yo, más o menos, ¿no es cierto? Y que definitivamente tenga menos de 48 horas. Compruébalo con un electrocardiograma que se hizo ayer, de alguna manera, que esté monitorizado, que haya estado hospitalizado, pero tienen que estar muy seguros. Si se equivocan y lo cardiovierten, insisto, es un desastre. Ya. Y si lo van a cardiovertir, ¿no es cierto? Al día de hoy hay mucho mejores drogas, ¿no es cierto? Está el Vernacalant, que en Estados Unidos tengo entendido que al día de hoy todavía no está aprobado su uso, tengo entendido, después podríamos preguntarle a ellos. Pero en Europa se usa hace ya más de 4 años, en Chile está, tengo entendido que está la solicitud en el ISP, pero el Vernacalant, ¿no es cierto?, es un antiarrítmico cuya tasa de éxito de cardioversión de fibrilaciones auriculares es muchísimo más alta que la amiodarona que conocemos, así que probablemente va a ser la droga de elección. Y sí tiene una limitación, que en aquel grupo de pacientes que tiene una cardiopatía estructural muy severa, no es un medicamento seguro y por eso que la amiodarona sigue ocupando ese setting. No por lo buena que sea en tasa de éxito, sino que por lo seguro que es en cardiopatía estructural severa. ¿Ok? Así que Vernacalant. Pero lo que sí es importante, porque cuál es los fármacos a ocupar, eso lo pueden encontrar en cualquier guía, lo que les quiero transmitir es que una fibrilación auricular que llega relativamente estable al servicio de urgencia, lo que no se nos puede pasar es que busquen qué hay detrás de esa fibrilación auricular. Es la manifestación de algo, de un síndrome coronario, de un tromboembolismo pulmonar, que está sin uso de simpático mimético, no está usando cocaína, el abuelito no se equivocó y está tomando 5 Triobar al día, que hay una transgresión etílica en una persona joven, no es una miocarditis, ¿no es cierto?, que no es un hipertiroidismo, puede ser el único signo de presentación de un síndrome infeccioso en un anciano que no tiene fiebre, no tiene ninguna otra sintomatología. Y siempre definen el riesgo tromboembólico. Así que en términos generales, no cardiovertir y mejor optemos por aquella estrategia que se llama control de frecuencia más anticoagulación. ¿Y cómo controlar la frecuencia en la fibrilación auricular que está en el servicio de urgencia y estable? Esta va a ser la estrategia en la mayoría, ¿no es cierto? Y como recordamos que si te cardioviertes un desastre, no usen amiodarona si el objetivo es bajar la frecuencia. Es malo para bajar la frecuencia y si te cardioviertes un desastre. Por eso, en términos de drogas, esto lo voy a mostrar rápido, no hay drogas nuevas, son las mismas que conocen de toda la vida, beta bloqueo de los canales del calcio, digital un poco más rasca, ¿no es cierto? Pero ¿cómo elegirlo? Se tienen que hacer 3 preguntas. ¿Cuál es el medicamento que van a preferir? Háganse 3 preguntas. 1, ¿tiene de base una insuficiencia cardíaca muy severa? Ya, vamos a eliminar, ¿no es cierto?, ponerle bloqueadores de canal del calcio. ¿Tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy importante de base? Vamos a evitar los beta bloqueos. ¿Tiene un síndrome de preexcitación? Ahí ninguno de los anteriores. Pero con estas 3 preguntas que ustedes deciden qué droga utilizar para control de frecuencia. Y en relación a esa estrategia para anticoagulación de urgencia, este es el tópico que tiene muchísima evidencia. Al día de hoy, para los fármacos, para los anticoagulantes nuevos, hay 14.000 pacientes enrolados en un trabajo, 18.000 en otro. Así que esto sí que es la aplicación de una receta. Y la receta consiste en aplicar los scores de riesgo tromboembólico, ¿no es cierto?, como el CHADVASC, que no les quiero hacer perder el tiempo de desglosarlo, está ampliamente disponible para todo el mundo en Internet. Y este score nos va a decir qué tan importante es anticoagular ese paciente, en la mayoría va a hacerlo así. Y el score Hasbled, que es el score que nos habla del riesgo hemorrágico en relación a usar anticoagulantes. Sin mencionar que el Hasbled no está hecho para que dejen de anticoagular a alguien. El Hasbled está hecho para que te des cuenta el riesgo hemorrágico de ese paciente e intentes corregir esos factores de ese paciente, pero no para que dejen de anticoagularlo. Bien, bueno, y ahí uno aplica la receta, que insisto, no quiero detenerme en esto, porque esto está muy disponible para todas partes. Y a modo de resumen, ¿cuáles son las estrategias de anticoagulación para el servicio de urgencia? Si el tipo está grave, si lo vamos a tener que cardiovertir, si evidentemente es un paciente que se va a tener que hospitalizar, un evento coronario, etcétera, etcétera, es heparina endovenosa en bolo, ¿no es cierto? Y luego por forma de infusión continua. Esa va a ser la opción. Y si es un paciente
y espero que decían hacer anticoagulación y control solamente control de frecuencia, y todos ellos se van a ir para la casa. Ahí la estrategia va a ser o inhibidores de vitamina K, ¿no es cierto?, warfarínicos, Coumadin, y al día de hoy, como les decía anteriormente, la evidencia es muy, muy sólida y tranquilizadora como para usar los nuevos anticoagulantes, como el Rivaroxaban, Apixaban, que han demostrado muy similares, o en algunos aspectos, como el Apixaban, mejores resultados que la warfarina. Bien, y esta es la parte importante. ¿Y cómo tratar un escenario grave de fibrilación auricular en el servicio de urgencia? Fíjense que aquí lo que era muy buena evidencia, que pueden encontrar todo lo anterior, aquí la evidencia es un poco más débil. Y la mayoría es un nivel de evidencia tipo C, o sea, basada en opiniones de expertos. Muy poquitito en tipo B. Y la evidencia tipo C, que uno encuentra en la mayoría de las guías de fibrilación auricular, está basada por un muy buen y prestigioso médico, pero habitualmente un cardiólogo de escritorio. Y si queremos preguntarnos cuál es la evidencia, cuál es la opinión de un experto en tratar una fibrilación auricular grave, no es a él al que tenemos que preguntarle. La evidencia que tenemos que buscar es la de un médico de trinchera. Entonces la invitación es, si quieren leer de fibrilación auricular grave, inestable en un servicio de urgencia, busquen esta literatura, no la de las guías internacionales. De hecho, si uno mira las guías internacionales, por ejemplo, y buscan aquí en el primer recuadro, dice, en paciente hemodinámicamente inestable, dele cardioversión eléctrica, está indicado. Indicación 1, nivel de evidencia B. Y la referencia que lo respalda es la 270 y 273. Y si tú vas a leer la 270 y la 273, habla de qué medicamentos son mejores para cardiovertir. En ninguna parte dice que darle electricidad primero es lo mejor. Y más abajo dice lo mismo, dele cardioversión eléctrica y repita de ser necesario. Referencia 327, uso del ibutilide. Es decir, la evidencia que me dice que la electricidad es la gran solución para la fibrilación auricular es requete mala. ¿Y en qué termina esto? Uno ve algoritmos que cuando uno parte dedicándose a esto le parecen súper buenos, que dice, chuta, y este escenario que es tan atroz. Paciente con taquiarritmia, si tiene hipotensión, si tiene trastorno del sensorio, si tiene signos de shock, si tiene angor, ¿no es cierto?, si tiene elementos de insuficiencia cardíaca, qué atroz el escenario. Ah, súper fácil, cardioviértelo. Súper fácil, ni piense, cardioviértalo. Chuta, claro, inicialmente resulta cómodo, uno dice, ya sé cómo solucionar la mayoría de los escenarios graves, pero ¿será tan sencillo? De hecho, hay algunos que yo lo encuentro que se fue al chancho. ¿No es cierto? Manejo de las arritmias en el departamento de emergencia. Box 1, reglas para el manejo agudo de arritmia. Miren qué fácil. Si el ritmo está muy rápido y el paciente se ve estable, déle una descarga lo antes posible y siga dándole descarga hasta que el tipo llegue a ritmo sinusal. O sea, no piense nada, hasta que salga ritmo sinusal. Y fíjese que esto es muy tentador, efectivamente, porque te dice, al escenario grave no tenéis nada que pensar. Entonces, ¿qué me dice esto? Yo tengo esta situación, el tipo tiene 70-40 presión, ¡qué angustia! No, socio, esto es muy fácil. Electricidad. Chuta, ¿y si está congestivo? Corriente. Y si tiene un síndrome de preexcitación, más corriente todavía, ni un problema. Oye, ¿y si tiene signos de hipoperfusión? Pero es que dale la descarga que queráis. Oye, ¿y si estamos en el contexto de un síndrome coronario agudo? Lee la guía, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? Nada, tranquilo, como el emperador de la guerra de las galaxias. Es como muy simplista, ¿no? En relación a esta hipersimplificación de las conductas de la medicina de urgencia, les traigo un video súper freak, pero es gracioso. Behavioral psychologists have come up with new views, not only of animal behavior, but of human nature as well. And these views all concern a process that we take for granted, learning. Because we are all truly born to learn. Ironically, one of the most important figures in the study of learning, Ivan Pavlov, wasn't concerned with the subject at all, at least not at first. Pavlov, a noted Russian scientist, won the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1904. As this original footage shows, Pavlov was initially interested in digestion and the action of the salivary glands. By diverting the saliva of dogs into test tubes,
Pavlov had discovered a fundamental type of learning called classical conditioning. Ahí estamos nosotros. An ¿No? original stimulus elicits an automatic unlearned response. Ahí va a ver el Both perrito. stimulus and response happen naturally. They are unconditioned. Then a second, neutral stimulus that never elicits the unconditioned response by itself is introduced just before the presentation of the original stimulus. Mira cómo va a ver el perrito. If the neutral or signaling stimulus is presented alone, and a response occurs as if the original stimulus were still there, we say that conditioning has taken place. The arbitrary neutral stimulus becomes a conditioned stimulus. The reverse is also true. Pavlov and others studied the extinction over time of such conditioned responses. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí estamos. Somos perritos, nos muestran la guía y cada vez que veamos este escenario empezamos a babear, cardiovertir, cardiovertir, electricidad, electricidad. Sí, y claro, y resulta fácil así, pues. Entonces, ¿en qué termina esto? Estamos ahí el clínico, entre comillas, perrito, ¿no es cierto? Vemos la fibrilación auricular, vemos por ahí esos signos vitales 78, 41 y inmediatamente, ¿no es cierto? Nos empieza a sonar esta campanita, ¿no es cierto?, del reflejo condicionado. Dice, está inestable. Rápido empieza a sonar la campanita, ¿no es cierto? ¿Y en qué termina eso? Cardioversión. No hubo un proceso racional, no hubo una decisión, no hubo un análisis del caso. No, fácil, FEA, inestable, cardiovertir. Y hagamos un pequeño paréntesis. Tomemos algunas consideraciones de lo que significa cardiovertir. ¿Para qué cardiovertir una fibrilación auricular en un contexto agudo? Uno, va a haber hipotensión por la sedación. Aquel que planee no sedar me parece que es un poco maligno, ¿no es cierto? Aunque usen la mejor estrategia, algún grado de hipotensión hay. Al menos le están cortando la adrenergia propia al paciente. Dos, aquellos que dicen, no, es que yo quiero cardiovertir para recuperar, ¿no es cierto?, la contracción auricular, que es tan importante, porque es parte del llene ventricular activo, porque en aquellos que tengan mal compliance ventricular o estenosis mitral es fundamental. Lamentablemente está demostrado que luego de una cardioversión eléctrica, la aurícula queda atontada, se produce este stunning auricular y que dura al menos una hora y en algunos una semana hasta 10 días. De hecho, por eso es que el riesgo tromboembólico post-cardioversión es hasta los 10 días después de cardiovertir. Así que no van a obtener un buen llene auricular, una mecánica auricular normal después de cardiovertir, eso olvídenlo. Después está escrito stunning miocárdico, es decir, cómo queda aturdido o dañado el resto del corazón después de darle una descarga eléctrica. Imagínense un corazón de una persona de 85 años, ¿no es cierto?, viejito, deteriorado, por supuesto, también se deteriora, y eso está demostrado, ¿no es cierto?, post-cardioversión eléctrica, cómo se mide con ecocardiografía, cómo disminuye el gasto cardíaco post-cardioversión. Después, uno siempre dice, sí, pero tranquilo, la tasa de éxito es muy alta. Ojo, las tasas de éxito descritas de 90% es en pacientes seleccionados que decidieron llevarlo a cardioversión eléctrica. Pero los que te van a llevar al servicio de urgencia grave descompensado pueden ser muchos que jamás nadie pensó en cardiovertir. Así que, y muchos van a recaer. Así que finalmente todo el tema de cardioversión eléctrica en el servicio de urgencia para una fibrilación auricular que está inestable, todo el tema se reduce a que le estás bajando la frecuencia cardíaca, nada más. Por lo tanto, supongamos que tengo un paciente de 75 años, hipertensa, tiene palpitaciones hace 6 horas y llega con signos de shock, disnea, ¿no es cierto?, en el trazado del monitor sobre una fibrilación auricular, 160 por minuto, está hipotensa y ahí está el perrito, ¿no es cierto?, esperando la orden para cardiovertir, perdón. Y, ¿no es cierto?, el impulso es muy fuerte y cardiovierte cual emperador Cid, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si pasa eso? Y sigue en FA, pero ahora más rápida, con más hipotensión. ¿Qué es lo que le dicen la guía al perrito? Vuelva a descargar. ¿Y qué probablemente va a pasar? No, la cosa no va a andar bien. Así que en la fibrilación auricular que está inestable, que está grave, una pequeña pausa, reflexionen, controlemos el reflejo condicionado, ¿no es cierto?, de cardiovertir y pensemos un minuto qué otras cosas podemos hacer. De partida, una fibrilación auricular que está inestable,
estemos en el setting adecuado, ¿no es cierto? Que ponemos las cosas para una reanimación avanzada, porque puede que el escenario no nos vaya muy bien. Luego, volvamos al caso, lo mismo, 75 años, está con palpitaciones, 160 por minuto, la presión arterial baja. ¿Cuál puede ser la estrategia? Uno, controlémonos como perrito, ¿no es cierto? Nos ponemos un collar y controlamos reflejo condicionado. Puede que babiemos un poquito, etcétera, pero firme el collar. Probablemente el collar que hay que ponerse un collar cototo, porque las críticas que te van a llegar después de lo que les voy a decir es heavy. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Probablemente la electricidad no va a ser la solución, y peor aún, si optaste por electricidad y te sale peor de lo que estaba, no insistan con ello. ¿Y cuál puede ser la solución? Hagamos control de frecuencia con fármacos. Pero si está hemodinámicamente muy inestable, bueno, resolvamos la inestabilidad hemodinámica primero. Pongamos vasopresores que no tengan ningún estímulo central, se pueden poner bonos de fenilefrina, ¿no es cierto? Se pueden poner pequeñas dosis, 25 microgramos, 50 microgramos, 100, ¿no es cierto? Eso lo van a ir titulando. Obtienen una mejor hemodinamia y te da techo para utilizar drogas que lo que van a hacer es controlar el problema, y el problema es frecuencia. Si van a ocupar bloqueadores de los canales de calcio, está descrito premedicar con gluconato de calcio, que te va a mejorar el techo terapéutico de las drogas, ¿no es cierto? Verapamilo, propanolol. Se puede ocupar amiodarona, cuya tasa de éxito es más o menos mala, y acuérdense que el principal riesgo es que te cardiovierte un paciente que te podría llevar algún problema. Está descrita la digoxina, que muchos dicen que no sirve para nada porque su efecto va a ser después de 1 hora. Fíjense que no, por varios elementos, lo podemos dejar con preguntas para el final, por varios elementos, la digoxina usada en una buena dosis de carga en el agudo sí tiene un efecto en los primeros 15 minutos. Y no olviden anticoagular con heparina, porque la probabilidad de que este paciente cardiovierta también existe. Entonces, esta es la estrategia. Una pausa, no nos engolosinemos con electricidad, existe esta alternativa. Y lo mismo, la guía dice, fibrilación auricular en contexto de edema agudo de pulmón, cardiovierta. No, lo mismo, 1 segundo, dense una oportunidad, traten el edema agudo de pulmón, denle ventilación mecánica no invasiva, mucho beta bloqueo. La mayoría de estos pacientes, si uno le hace ecocardio en el setting agudo, no tiene trastorno de contractilidad. La mayoría de ellos, de hecho, tiene fracción de eyección aumentada, y lo que tienen ellos es difusión diastólica. Y les aseguro que en el futuro el tratamiento moderno del agudo edema pulmón va a ser con beta bloqueo en el agudo. Y más encima, si está en el contexto de una fibrilación auricular rápida, de mucha ayuda va a ser. Si estamos en el contexto de una fibrilación auricular en relación a un síndrome coronario agudo, calma, no necesariamente electricidad al tiro. Traten el síndrome coronario, alivien el angor, beta bloqueo, bajen la frecuencia y lo mismo. Y se pueden dar un techo para tratarlo con fármacos y no inmediatamente con electricidad. Si tiene fibrilación auricular y síndrome de preexcitación, que lo van a ver al monitor, lo pueden corroborar con un electrocardiograma. Aquí parece que esta receta no funciona y efectivamente con una sonrisa, ¿no es cierto?, la única opción, la mayoría de las veces que hay, es efectivamente cardiovertir con electricidad. Y en quienes que tienen una fibrilación auricular que está rápida, está hemodinámicamente inestable, la cardioversión eléctrica va a ser sí nuestra primera opción. Uno, en aquel que tú creas que tiene un síndrome de preexcitación, y la clave, ¿no es cierto?, aparte del ver onda delta, etcétera, va a ser la altísima frecuencia. Y aquellos que tengan, entre comillas, un buen corazón. ¿Y cómo vas a saber que tiene un buen corazón? Bueno, porque sea un tipo joven, o porque logre frecuencias ventriculares muy elevadas. Una abuelita con un corazón tremendamente deteriorado no va a tener una frecuencia ventricular de 180, 190 por minuto, es muy difícil. Y si lo tiene, significa que tiene un buen corazón. Entonces, en aquellos que tengan un buen corazón, que tú crees que puedes lograr que va a tener un atontamiento auricular de baja probabilidad, que no va a quedar con un atontamiento ventricular, ¿no es cierto?, ellos son los candidatos y que probablemente cardioversión eléctrica va a ser la primera opción. Y si vamos a elegir cardiovertir en forma eléctrica, lo importante es que lo hagamos bien. Y por lo tanto, hacerlo bien, fíjense, yo lo encuentro increíble, pero para la guía de reanimación dice, considere sedación. No sé, ¿quién puso eso? Sería bueno que ese tipo viniera para acá y pegara una descarga y decir, no consideré sedación para ti. Y si le vamos a dar sedación, ocupen una estrategia racional, ¿no es cierto? No le pongan fármacos que lo vayan a deprimir, ¿no es cierto? Que sea pentotal. No,
ketamina más fentanil, etomidato con más fentanil, etc. No olviden que hay que anticoagularlo y la estrategia de anticoagulación en este escenario que vamos a hacer cardioversión eléctrica es con heparina en bolo y luego va a quedar con heparina, ¿no es cierto?, no fraccionada en bomba de infusión continua. Usar todos los trucos para que la cantidad de electricidad que llegue al corazón sea la más alta posible. Entonces, ocupar un muy buen contacto, si el tipo es peludo, ¿no es cierto?, eso se puede sacar se puede depilar rápidamente con los parches de desfibrilación, ocupar harto gel, aplicar buena presión, ¿no es cierto? Idealmente que la máquina sea bifásico, eso tenemos mejor tasa de éxito. Y en relación a la energía utilizada, hay distintas estrategias, ¿no es cierto? Pero el concepto es, intenten electrocutarlo la menor cantidad de veces posible. Por lo tanto, hay algunas estrategias que hablan de inmediatamente partir con 200 joules. Bueno, pero ahí va a estar, ¿no es cierto?, el criterio. Pero la cosa es que si parten con estas dosis 50 joules, 75, 100, 125, cuando lleguen a la quinta ya la señora va a estar como huevo frito. Así que la recomendación actualmente es partir con 100 joules, entonces se puede hacer 100, 150, 200 o 200, 200, 200 joules de entrada. Así que para terminar algunas reflexiones. Las recetas que nos ponen para resolver los escenarios graves, ¿no es cierto?, el espíritu de esas recetas, el espíritu del libro CLS, el espíritu del libro ATLS es para no meter las patas como perrito, ¿no es cierto? Es para no cometer aberrancias, es para que no se nos escape lo básico. Pero si uno quiere dedicarse responsablemente, ¿no es cierto?, y honestamente al tratamiento de personas graves en el servicio de urgencia, uno no puede estar funcionando bajo recetas, no puede funcionar bajo la modalidad no pensamiento. No, pues, tiene que haber un pensamiento. No le digo que se pongan a discutir detrás de un escritorio lo que quieren hacer con el tipo grave. No, pero una pequeña reflexión, 1 minuto, 2 minutos, y que elijan la estrategia. Por este motivo, elijo cardiovertir eléctrico. Por este y este otro motivo, me voy a dar una chance de control de frecuencia. Pero no puede pasar por un proceso de no pensar. Y para ello, es que hay que estudiar mucho y hay que entrenarse. Y a lo largo de los años uno va a ir aprendiendo qué cosas extraer de la receta y cuáles no. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, doctor Santelices. Tenemos tiempo para unas preguntas. Sí. Alonso. Doctor Santelices, muy buenos días aún. Quedó un poco la duda entre los asistentes acá sobre el tema de la cardioversión en la fibrilación auricular estable. Un residente de medicina de urgencia pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los estudios que muestran que pacientes con síntomas de menos de 48 horas, que son cardiovertidos, en el servicio de urgencia tienen un bajo riesgo de complicaciones tromboembólicas y una baja tasa de recidiva? Efectivamente, si tiene, como tú bien has dicho, si tiene menos de 48 horas, tienen bajo riesgo. Pero ese tener menos de 48 horas, la pregunta es en qué está basado. Entonces, insisto, si el paciente tiene algún sistema de monitoreo y tienen la certeza, sí. Si el paciente está hospitalizado y está bajo monitoreo, sí. Pero insisto, si recordamos, si tenemos en mente que el 70%, hay pacientes que demuestran que tienen un 70% de probabilidad de tener eventos de fibrilación auricular y que son silentes, ¿cómo te aseguras que efectivamente es menos de 48 horas? Eso es. Yo no estoy hablando de un riesgo altísimo, pero mi pregunta es, si existe la posibilidad baja, ¿no es cierto?, que puede ser de 1,5, ¿no es cierto?, hasta 5% de que tengas accidente cerebrovascular atroz y que lo va a dejar postrado, y los beneficios son tan pocos, mi pregunta es, ¿para qué correr ese riesgo? Bajo, lo otorgo, pero grave, cuando los beneficios no son tan grandes. Antes del estudio AFFIRM, cuando se creía que la estrategia control de ritmo era una muy buena alternativa, lo entiendo, porque se tenía cierta certeza, o sea, se creía de que era mejor la estrategia de control de ritmo porque era más fisiológico tener a los pacientes en ritmo sinusal. Pero al día de hoy, cuando sabemos que lo importante en relación al riesgo tromboembólico es lo mismo estar con ritmo sinusal o fibrilación auricular, insisto, ¿para qué correr ese riesgo, que puede ser bajo? ¿Para qué correr ese riesgo si los beneficios son tan pocos?
pregunta. Sí, ya. Doctor Santelices, en alguna gente de la audiencia no quedó claro el uso del gluconato de calcio previo a los bloqueadores de canales de calcio. Y también si es que existe algún número, algún porcentaje que respalde este uso y, en ese sentido, qué tan efectivo es y cómo funciona, básicamente. Ya. Obviamente estamos hablando de un escenario en donde la evidencia no son como la evidencia de los escenarios estables, que son 18.000, 14.000 pacientes. La evidencia que habla del uso de la premedicación con gluconato de calcio está hecha particularmente, son grupos pequeños, de partida el trabajo mejor hecho tiene 68 pacientes y demostró que premedicar con gluconato de calcio reduce en más del 50% la probabilidad de que ese paciente haga hipotensión con el uso de inhibidores de los canales de calcio. Eso está demostrado sí en relación al uso de verapamilo, no para el uso de diltiazem. Sí, ese es el detalle. ¿Evidencia sólida, potente? No, no hay. Esto, de hecho, podríamos llamarlo aquí esta evidencia de descripción de serie de casos, si es que en el mejor de las circunstancias. No es evidencia aplastante. Pero de todas maneras, en estos escenarios que son tan graves, todo aquello que no haga daño y eventualmente te pueda ayudar, bienvenido. Pero de acuerdo, rasca la evidencia. Muy bien. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Santelices.